Hoy comenzamos una serie que se titula El cielo te espera, porque hoy nos estamos invitando a tener esa esperanza clara, a recordar siempre que el cielo nos espera. Esta serie que iniciamos hoy es una serie basada en la carta a los Gálatas. Entonces hoy lo que vamos a hacer es una introducción muy breve. Hoy lo que vamos a hacer es un barrido sobre la importancia de la carta a los Gálatas. ¿Por qué vamos a estudiar esa carta? Y vamos a pasar 5 o 6 fines de semana estudiando esta epístola que les escribió Pablo, porque hay controversia. Hoy vamos a ver un poquito de esa controversia y vamos a entender un poquito por qué es importante estudiarla. Siempre digo, leer la palabra es muy importante, debe ser un hábito diario de nosotros los creyentes, pero leer la palabra no debe ser suficiente. Nosotros debemos estudiar la palabra, profundizar, conocer lo que hay adentro, lo que Dios nos quiere decir, no solamente lo que nos está diciendo literalmente, sino qué es eso que nos quiere decir. Y por eso es que estudiamos el contexto en el que se escribió esta carta. Vamos a estudiar un poquito por qué es tan importante, quién la ha usado, por qué la han usado, de manera que al final podamos tener muy claro por qué la carta escrita a los Gálatas es una invitación a tener nuestra fe, nuestra esperanza puesta en ese lugar en el cielo que nos espera. Por eso es que el cielo te espera. Vamos entonces a arrancar con un poquito de contexto. La carta a los Gálatas es una de las cartas más estudiadas del Nuevo Testamento. A través de la historia, desde la iglesia primitiva, ahorita vamos a ver un poquito de eso. En la actualidad, se dice que la carta a los Gálatas es la segunda en influencia. ¿Quién sabe cuál es la primera? La primera carta de las 13 que escribió el apóstol Pablo. Romanos. Romanos es la carta de mayor influencia en el mundo cristiano. Es la carta más utilizada para sistematizar nuestro quehacer como creyente. La segunda es la carta a los Gálatas. Entonces no falta el que diga, pastor, ¿y por qué no arrancamos entonces por Romanos? Bueno, vamos para allá, vamos de a poquitos. De pronto Romanos sea muy pesada para arrancar por ahí. De pronto los retos que nos están poniendo en Romanos no todos los podamos aceptar. Tenemos que esta carta a los Gálatas fue muy utilizada en el cristianismo primitivo y medieval, es decir, año 500 después de Cristo, medievales por allá llegando 1500, fue muy utilizada. Y la influencia de la carta a los Gálatas aumentó considerablemente en el tiempo de la Reforma, que fue 1500 algo. La utilizó Martín Lutero. Él escribió sermones basados netamente en Gálatas desde 1519 hasta 1523. Todos quedaron registrados y hay un escritor que se llama Grabner que recogió esos sermones, y son sermones que si los leemos hoy en día en la traducción al español tienen total validez, pareciera que los hubieran escrito ayer. También la usó Calvino. Calvino tiene un libro muy importante para el cristianismo, y hay que entender que Calvino no es la palabra de Dios. No hay un libro en la Biblia que se llame Calvino, ¿sí? Pero sí fue un teólogo muy importante que nos marcó pautas para lograr entender cosas que con nuestro nivel de estudio, con nuestra dedicación a estudiar la palabra de Dios, de pronto nos cuesta más entenderla. Y él tiene un libro, creo, no lo escribí, creo que se llama Constitución o Institución de la Religión Cristiana. Y es un libro que más para leer es un libro de referencia. Su índice tiene todos los temas, y si yo quiero saber qué dijo Calvino de Cristo, tiene un capítulo de Cristología que son solamente 80 y pico páginas. Y habla de Cristo y enseña todo sobre nuestro Señor Jesucristo, desde el Antiguo Testamento. Entonces, Calvino, siendo un teólogo muy importante, padre, reconocido como padre de la Reforma junto con Lutero y otras personas, usó la carta a los Gálatas frecuentemente
hasta su muerte en el año 64. En tiempos recientes, Boyce dice que la carta a los Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana. De ahí viene el nombre de esta serie, El cielo te espera, porque nos hace libres. No nos hace libres solo una carta. Recuerden que esto empezó como una carta, pero está en la palabra de Dios. Lo que inició como una carta de Pablo a los Gálatas termina siendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios sí nos hace libres. Y nos recuerda esa esperanza que tenemos en el cielo, en la eternidad, que es finalmente para lo que estamos acá. En la actualidad también se reconoce a Pablo como el apóstol de la libertad, o hay quienes lo llaman el apóstol del espíritu libre. Hay libros que hablan de Pablo en ese sentido y usan como referencia la carta a los Gálatas. Dicen las personas que cuando tú vuelas, no cuando uno va en un avión comercial que ni siquiera puede ver hacia dónde va, pero que cuando tú vuelas y tú logras pilotear el avión o la avioneta o el ala delta, sientes libertad. Yo últimamente ando piloteando drones y con el dron yo estoy con los pies en la tierra, pero me siento libre, porque puede uno ir donde quiera. Se puede mover en 360 grados y si algo le llama la atención, simplemente se acerca y mira, es una libertad sin limitaciones. Imagínense si eso es este cielo que conocemos, ¿cómo será el cielo que nos espera? La libertad que viviremos cerca a nuestro Señor Jesucristo, pudiendo compartir con Él día a día, cara a cara. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esa libertad. Gálatas entonces trata sobre la libertad y la responsabilidad. Libertad, claro que sí, pero también hay una responsabilidad. También debemos saber que Dios espera algo de nosotros. Que sí, Él murió por nosotros, Él nos liberó, su sangre limpió nuestro pecado, por lo tanto ya nosotros no necesitamos o no tenemos que morir eternamente por nuestro pecado, ya Él nos limpió. Nuestro pasado ya no existe más, dice otra carta, porque Él nos hizo libres. Entonces, tenemos que ser conscientes que el cielo nos espera. Y al caminar nuestra vida en el día a día aquí en la tierra, nosotros tenemos que mantener nuestra mirada enfocada en el cielo y no en el infierno, porque nosotros no vamos para allá. En ese orden de ideas, cada paso que yo dé en esta tierra tiene que ser un paso que vaya en la dirección de Cristo y no en otra dirección. También tenemos ahí en cuanto a Gálatas que hay una corrección de parte de Pablo hacia los Gálatas entre lo que es la observancia o el cumplimiento de la ley y la salvación por medio de Cristo. Los Gálatas, las personas de Galacia, eran personas que tenían esa dualidad entre tengo que mantener la ley, tengo que cumplir la ley, tengo que circuncidarme, tengo que ir y ofrecer sacrificio, y vivían en esa dualidad entre el cumplimiento de la ley y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo les escribe a ellos para dibujar la línea muy claramente entre lo que es cumplir la ley, el cumplimiento de la ley y la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo sostiene en esta carta que la justificación se produce únicamente por la fe. No hay otro motivo. Entonces, el poder del pecado, el poder que el pecado tenía en nosotros para amarrarnos y robarnos la libertad, robarnos la capacidad de amar, ya no existe más. El pecado ya no tiene poder sobre mí, porque no existe. El pecado es una mancha en mí. Y si una camisa se mancha, la pasamos por Clorox, la limpiamos, jabón Rey, hay personas que tienen unos remedios caseros para la ropa manchada y les saca la mancha. El pecado mancha nuestras vidas y no hay nada que la limpie. Solo hay
un elemento que la puede limpiar: la sangre. Era así en el Antiguo Testamento y es así en la actualidad. El pecado solamente se limpia con sangre. En el pasado se usaban animales puros que se sacrificaban en el altar para que esa sangre limpiara el pecado. Una vez al año el sacerdote entraba al lugar santísimo dentro del tabernáculo o en el templo para sacrificar un cordero y que ese cordero limpiara el pecado del mundo durante ese año. Pero cuando llega Jesucristo, el Cordero de Dios, hace eso por una vez para siempre. Entonces, el pecado que mancha mi vida todavía se debe limpiar con sangre, es lo único que lo limpia. Solo que ya no tengo que matar un animal, ya no me tengo que sacrificar yo mismo, ni flagelarme, ni subir a Monserrate de rodillas, ni ir a pagar una penitencia, ni tengo que ir a entregar todo lo que tengo para que Dios perdone mis pecados. Porque esa sangre que limpia mi pecado fue derramada hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Fue derramada por mi Señor Jesucristo. Y Pablo, al igual que a nosotros, en este momento se lo aclara a los Gálatas. Y les dice, no es por el cumplimiento de la ley, no es por lo que tú puedas hacer, es por lo que Cristo ya hizo. Ese es el objetivo principal de la carta a los Gálatas. Y hay otras cositas importantes que miramos ahí y vamos a hablar más adelante sobre otras cosas. Por ahora, vamos a la carta a los Gálatas porque no hemos ni abierto la Biblia hoy. Entonces, Gálatas, que está allá en el Nuevo Testamento, después de Hechos, avanzan unos 2 o 3 libritos más y ahí la encuentran. Gálatas, cuando estén ahí, van a Gálatas 1. Gálatas 1, versículo 2, encontramos a quién está dirigida esta carta. La escribe Pablo, por eso dice Pablo, apóstol no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Quién la escribe? Pablo. No estaba solo en el momento en que la escribió. ¿Se la escribe a quién? A las iglesias de Galacia. No es a una sola iglesia, es a muchas. Y hay varias teorías. Una teoría dice que estaba Galacia del norte y Galacia del sur, que Pablo se la escribió a la gente del norte. Otra teoría dice que se la escribió a la gente del sur. Yo creo que son detalles que no nos van a enriquecer mucho la enseñanza el día de hoy, y no me quiero tomar parte y decir sí, definitivamente era para Galacia del norte. No me interesa. ¿Saben por qué? Porque yo sé que los Gálatas hoy somos nosotros. Es la palabra de Dios para nosotros hoy. No es una palabra exclusiva para una sola persona. La forma en que lo identifico es que es una palabra para la iglesia de Cristo. No es una palabra solo para la iglesia a sus pies. Es una palabra para que la iglesia de Cristo en la actualidad corrija su camino y tenga claro que ya no nos guiamos por la ley y por las cosas que tenemos que hacer, sino que nuestra salvación está guiada por nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. También tenemos hoy Gálatas 3:1, nos muestra que Pablo se dirige a las iglesias de Galacia como a los Gálatas. Entonces, cuando empecemos a estudiar la próxima semana a mayor profundidad y veamos que dice a los Gálatas, o cuando dice Gálatas, en este caso es bien fuerte, Gálatas torpes, no soy yo, no me digan que yo le estoy diciendo torpe a la iglesia, es Pablo, yo solo estoy leyendo. Cuando él diga Gálatas torpes, cuando diga Gálatas, no se está refiriendo a una persona, no se está refiriendo a una iglesia, se está refiriendo a la iglesia de Cristo en esa región.
En este caso dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Es decir, ¿qué hacen enredados en otras cosas si la obra de Jesucristo fue tan clara hacia ustedes? Cuando estemos en Gálatas 3, vamos a profundizar un poquito en este mensaje y qué es lo que Dios nos quiere decir como iglesia. Por hoy, lo que nos corresponde entender es que cada vez que escuchemos Gálatas, se está refiriendo no solamente a una iglesia, sino a todas las iglesias de Galacia. Podríamos decir a las iglesias de Colombia. Luego pasamos a Gálatas 5, versículo 2. Dice, escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Este versículo lo que nos revela es que los Gálatas, las personas en Galacia, eran originalmente gentiles, no judíos, porque los judíos eran circuncidados desde pequeñitos. Y los Gálatas estaban aún creyendo en Jesucristo, estaban creyendo en la circuncisión y estaban yendo a circuncidarse, incluso los adultos, no solo los niños pequeñitos. Gracias a Dios, ya eso no aplica. Los hombres respiren tranquilos, no es necesario la circuncisión. Pero Pablo, con esto lo que nos está mostrando es que las iglesias en Galacia estaban conformadas por gentiles. Así como la iglesia en Colombia se conforma por gentiles, al menos en el momento en que estamos llegando a la iglesia. Es decir, esta palabra aplica para nosotros. Fuimos adoptados, pero nuestro origen es gentil, no judío. Luego tenemos Gálatas 4, versículo 13. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. ¿Qué nos revela este versículo? Que cuando Pablo llegó a Galacia, no estaba dentro de sus planes. Él no tenía planeado ir a Galacia como si tenía planeado ir a Corinto o ir a Éfeso. Él llegó allá como resultado de una enfermedad. Se cree que en esa enfermedad lo llevaron en búsqueda de tratamiento y estando ahí, pues él no perdió el tiempo, así como nosotros no debemos perder el tiempo. Y cuando llegó a ese lugar, fue a hacer lo que Jesucristo lo ha mandado a hacer, a predicar. Y finalmente, tenemos un argumento que cuando ustedes comiencen a estudiar Gálatas, los quiero invitar a que estudien Gálatas para que lleguemos a la predicación cada sábado más preparados. Van a encontrar que hay personas que hablan de Gálatas 1 y Gálatas 2. Se cree que hay una carta a los Gálatas que está perdida. Hay una carta que Pablo le escribió a los Gálatas, pero no quedó en el canon bíblico. Por lo tanto, no nos referimos a ella como palabra de Dios. De hecho, han encontrado algunos fragmentos muy pequeños que las personas han querido introducirlos, pero el canon bíblico está cerrado y ya no se le agregan más libros a la Biblia. Dios permitió que esa segunda carta a los Gálatas estuviera desaparecida y no quiso que eso fuera su palabra. ¿Cómo sabemos eso? El mismo Pablo en 1 Corintios 16:1 escribió: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que le di a las iglesias de Galacia. Es decir, él escribió a la iglesia de los Corintios diciéndoles: en cuanto a diezmos y ofrendas, lean la carta que le mandé a los Gálatas. Pero la carta a los Gálatas no habla de diezmos y ofrendas. ¿Se equivocó Pablo? ¿Se equivocó la palabra de Dios? Hay personas que usan esto como un argumento. Mira, la palabra de Dios está tan incompleta que acá dice que las instrucciones que le dio a los Gálatas. Y me leí Gálatas y en Gálatas no habla de diezmos y ofrendas. La explicación es que hay una carta posterior
que no quedó en el canon bíblico, de la cual se han encontrado fragmentos que nos dan evidencia de que sí se escribió una carta y no es una explicación ordinaria para salir del paso y decir, sí, una carta que se perdió seguramente. Hay evidencia de eso. Entonces, cuando empiecen su estudio, tengan cuidado para que no se vayan a dejar confundir con varios comentarios que encontramos en internet. Cuando estudien la palabra de Dios, busquen fuentes de buena credibilidad, busquen fuentes que nos orienten y no que nos desvíen del estudio y nos logren confundir más. Si necesitan recursos para estudiarla, ustedes me dicen. ¿Qué es importante con esto que estamos viendo hoy? Y ya casi vamos a terminar para pasar a la cena del Señor, que es realmente el punto central de hoy. La carta a los Gálatas tiene total validez para nosotros. La carta a los Gálatas aplica tanto hoy como aplicaba hace 1950 años cuando se escribió más o menos. La carta a los Gálatas fue inspirada por Pablo, o Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirla, dado que estaban viviendo una confusión que los alejaba de Cristo. La palabra de Dios dice que quien no está con Dios está en contra de Él. Y los Gálatas estaban alejándose de Cristo y volviéndose en contra de Él. Nuestra sociedad hoy en día se está alejando de Dios cada vez más. Nuestra sociedad hoy en día está logrando, hace varios días yo lo decía, que sea más fácil para un niño ir a conseguir una dosis de marihuana que una bolsa plástica, porque la bolsa plástica daña el medio ambiente. Hoy en día, en Bogotá, si un niño de 4 o 5 años llega a una clínica y dice, me salí de mi casa porque tengo mucho dolor de cabeza, necesito que me atiendan, el hospital le dice, no, necesitamos que lo traiga su papá, usted solo no lo podemos atender, ¿dónde está su acudiente? Pero si ese mismo niño llega y dice, tengo la convicción de que yo no soy un niño sino una niña y necesito que me pongan hormonas, le dicen, claro que sí, mijito, pase por acá que lo vamos a apoyar. ¿No les suena familiar que hace muchos años se escribió que a lo bueno llamaran malo y a lo malo llamaran bueno? Bienvenidos al modernismo. Bienvenidos a la experiencia de una sociedad que le está dando la espalda a Dios, tal como lo estaban haciendo los Gálatas. Por eso es tan importante, no solo que leamos la carta a los Gálatas, es importante que la estudiemos y es importante que la proclamemos, que no nos quedemos callados, porque en nosotros está llevar el cambio a la sociedad. En nuestra forma de caminar está en vivir ese testimonio, está el mostrar que Jesucristo es real y que esto no es solamente un cuento de los religiosos que no tienen nada más que hacer, que esto es un cuento para los que tienen un dolor que no tiene cura, que esto no es un cuento para los tontos y los pobres. No, esto es la realidad, esto es palabra viva, eficaz, cortante como espada de doble filo, que sirve para enseñar cualquier tema, para encontrar la solución a cualquier incógnita del ser humano. Pero es nuestra responsabilidad mostrar que esto es real. Jesucristo sabía que esto iba a suceder. Esto no es nuevo. Nosotros oramos para que todo este movimiento sea un poquito más lento, para que tengamos tiempo de llevarle la palabra de Dios a más personas. Pero no oramos para que esto se revierta, porque estamos viviendo lo que ya la palabra de Dios dice que íbamos a vivir. Y Jesucristo lo sabía, por eso Él nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Y Él sabía que iba a ser difícil. Por eso Él dijo, cada vez que ustedes se reúnan en mi nombre, coman pan y beban vino, ustedes van a recordarme a mí. Van a recordar lo que hice por ustedes, porque este pan fue molido, así como mi cuerpo fue molido, y este vino representa mi sangre derramada en la cruz para limpiar tus pecados.
En el cristianismo no tenemos un montón de sacramentos, tenemos dos. La Santa Cena es un sacramento, es una práctica instituida por Jesús. ¿Cuál es el segundo sacramento? ¿Cuál es el otro? El bautismo. En la encuesta que estamos haciendo para actualizar datos también preguntamos si son bautizados, porque todos deberíamos estar bautizados. Si tú estás aquí hoy diciendo que crees en Jesucristo, hay que dar el paso y bautizarse. Quien quiera más información, cuando escriban ahí que no están bautizados, si no están bautizados, yo los voy a estar llamando, voy a hablar con ustedes, va a haber una preparación para el bautismo y vamos a hacer bautizos en la iglesia a sus pies. Por ahora, la Cena del Señor, la vez pasada dijimos, la Cena del Señor es solo para los que han sido bautizados. Esto no es una restricción bíblica y lo quiero aclarar acá. La Biblia no dice que para tú recibir la Cena del Señor tienes que ser bautizado. Lo que dice la palabra de Dios es que tú tienes que estar en paz con el Señor. Por eso es que oramos, pedimos perdón por nuestros pecados. Pero resulta que no todos somos conscientes de eso. En este momento, Tatiana le está enseñando eso a los niños para que cuando vengan, si ellos quieren tomar la Cena del Señor y los papás se lo permiten, ellos puedan tomar la Cena del Señor, ya sabiendo lo que están haciendo, no pensando que estamos solamente celebrando cualquier cosa. Si estamos celebrando, pero estamos celebrando el sacrificio de Jesucristo. Y ese pan que comemos nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo que fue entregado, y la sangre nos recuerda, y el vino nos recuerda la sangre que fue derramada por nosotros. Entonces, vamos a tomar la cena del Señor. Vamos buscando 1 Corintios 11, 23, para que leamos la palabra de Dios antes de tomar la Santa Cena. Bueno, vamos a orar. Vamos a leer la palabra de Dios en 1 Corintios 11, 23, 26. Luego vamos a orar. Vamos a bendecir el pan y el vino y luego vamos a tomar la Santa Cena como iglesia. 1 Corintios 11, 23, 26. Escribe el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella, háganlo en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Le voy a pedir al pastor Jonathan que ore para bendecir el pan, luego yo oro para bendecir el vino. Y con estos ojos cerrados, dije: Señor Jesús, hoy presentamos y bendecimos el pan, Señor. ¿Qué significa, Señor? Significa para nosotros, Señor, tu cuerpo, Señor, que fue molido, Señor, y para sanidad, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, bendito Rey, porque hoy podemos, Señor, recordarte. Y esto genera recordación, Señor. Y recordar es vivir, Padre Celestial. Así que te damos gracias, bendecimos el pan, Señor, estos elementos, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, gracias por estos símbolos. Gracias porque en un momento que tomaremos este jugo de uva que simboliza vino real, estaremos siendo obedientes cuando tú nos dijiste que cada vez que lo hagamos, te recordemos a ti. Yo te pido que bendigas este vino. Yo te pido que santifiques y purifiques este vino y este pan, para que al consumirlo no solamente sea de beneficio para nuestros cuerpos, sino que también sea un bálsamo para nuestras almas, al recordar ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Yo te pido que bendigas este vino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido
que tu iglesia, la iglesia a sus pies, esté lista para tomar la cena. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros pueda tener un corazón limpio en este momento para ti. Señor, yo te pido por el perdón de nuestros pecados. Yo te pido que escuches la oración de tu pueblo. Yo te pido, Señor, que tú, con tu oído abierto, tal vez tu rostro mostrando una sonrisa hacia nosotros, que tú aceptes nuestro perdón, que tú aceptes este momento en que te presentamos nuestras fallas y te pedimos perdón y que nos concedas ese perdón. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender que nuestro pasado no existe más porque ya somos una nueva creación. Yo te pido, Señor, que no permitas que los dardos que nos envía el enemigo para hacernos sentir culpables una vez más sean exitosos. Tú nos has dicho que ningún arma forjada contra nosotros prevalecerá. Por eso te pido, Señor, que si en este momento hay sentimiento de culpa, si en este momento hay reproches, si en este momento hay esos pensamientos que nos hacen sentir que no somos dignos de estar en tu casa, que no somos dignos de tomar la Santa Cena, yo te pido, Señor, que tú nos des esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos has prometido y que ya hemos experimentado. Yo te pido, Señor, que tú perdones nuestro pecado y que limpies nuestro corazón y que cualquier intento de Satanás por hacernos sentir culpable sea destruido en el santo nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre. Yo te pido, Señor, que esta iglesia sea una iglesia libre, una iglesia consciente de que el cielo nos espera, una iglesia consciente de que Satanás ya no tiene más poder sobre nosotros y que ahora somos libres en ti. Yo te pido, Señor, que cada persona que está en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, sea libre de todo pecado. Ahí donde está mi iglesia, órenle a Dios, presenten sus pecados, arrepiéntanse de cada una de esas fallas que hemos cometido. Espíritu Santo, esa palabra de Dios dice que tú intercedes por nosotros. Yo te pido que intercedas delante del Padre y que incluso esos pecados que hay en nosotros que no logramos recordar sean perdonados en este momento en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú permitiste que la sangre derramada en la cruz tuviera la validez, el poder para limpiar nuestro pecado. Gracias porque hoy nos permite ser partícipes de esta fiesta, ser partícipes de esta ceremonia. Yo te pido que en la medida en que cada uno de nosotros beba el vino y coma el pan, recuerde ese sacrificio que tú ofreciste en la cruz por nosotros. Y te lo pido en el nombre de Jesús y con el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén y amén.